Siempre que tratamos de persuadir a alguien, tal vez sin darnos cuenta, damos razones para sustentar nuestra posición. También, cuando buscamos conocer la verdad, buscamos razones que nos convenzan que deberíamos considerar como cierto. Como seguro ya sabes, no todas las razones son igual de buenas. De hecho, muchas veces podemos caer en las denominadas falacias para intentar sustentar nuestro punto de vista. ¿Qué es una falacia? ¿Por qué debo evitarlas al argumentar? Se le llama falacias a ciertos errores típicos de razonamiento, es decir, errores que cometemos cuando de ciertas premisas extraemos una conclusión que no se sigue. Y es que, como dijimos, no todas las razones son buenas para argumentar algo. La lógica, precisamente, estudia qué cuenta como una buena razón para creer algo o llegar a una conclusión, y también por qué esa razón es buena. Así, en un argumento lógico, la conclusión siempre estará soportada por sus premisas. Veamos el siguiente argumento como ejemplo. Roma es la capital de Italia. Este avión aterrizó en Roma. La conclusión es que este avión aterrizó en Italia. Este es un buen argumento, pues las premisas nos llevan necesariamente a la conclusión. Si Roma es la capital de Italia y el avión ha aterrizado en Roma, no podríamos concluir algo distinto a que el avión ha aterrizado en Italia. Así, para determinar si un argumento es bueno o malo, debemos analizar su validez. Esto no significa analizar si es verdadero o falso. Como en las matemáticas, la lógica no se ocupa de si es verdad que tienes 2 manzanas y 2 peras. Solo te dice si 2 más 2 igual a 4 es un razonamiento válido. Veamos cómo los argumentos pueden ser válidos o inválidos. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Entonces, Sócrates es mortal. Aquí es válido concluir que Sócrates es mortal. Si las dos premisas son ciertas, no hay manera de llegar a una conclusión válida distinta a que Sócrates es efectivamente mortal. Ahora, veamos un ejemplo de un argumento inválido. Todos los hombres son mortales. Sócrates es mortal. Entonces, Sócrates es hombre. Aquí tenemos un problema lógico. A pesar de que todos los hombres son mortales y Sócrates es mortal, es decir, las premisas son verdaderas, no podemos concluir sin duda que Sócrates es hombre. Sócrates podría ser el perro del vecino y ser mortal, pues no todas las criaturas mortales son hombres. Entonces, para resumir, un argumento es válido cuando no hay forma de que la conclusión no sea verdadera si las premisas también son verdaderas. Ahora, antes de entender las falacias típicas que debemos evitar, debemos saber que existen 2 tipos de argumentos, los deductivos e inductivos. En un argumento deductivo, las premisas necesariamente nos llevan a la conclusión con una estructura lógica válida. Este es el caso del ejemplo que pusimos sobre Sócrates en un inicio. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, definitivamente Sócrates es mortal. En el caso de los argumentos inductivos, las premisas no necesariamente nos llevan a la conclusión, pero nos pueden dar buenas razones para creer en ella. Por ejemplo, todos los cisnes observados hasta ahora son blancos. Entonces, todos los cisnes son blancos. Aquí, a pesar de que todos los cisnes observados son blancos, existe la posibilidad de encontrarnos con uno de otro color. Lo que podemos decir es que tenemos buenas razones para concluir que todos los cisnes son blancos, a pesar de que existe la posibilidad de que estemos equivocados. Ahora que ya conocemos qué implica un argumento válido, podemos empezar a hablar de las falacias, los errores de razonamiento de los que hablamos al inicio. Estas pueden ser formales o informales. Las falacias formales se dan cuando el razonamiento implica el uso de un argumento inválido, es decir, una o varias premisas no nos llevan necesariamente a la conclusión. Por ejemplo, toda la ciencia es materialista. Marx fue un filósofo materialista. Entonces, Marx fue un científico. Esta es una falacia formal, pues el argumento es inválido. Que toda la ciencia sea materialista no significa que lo materialista es siempre científico. Así, que Marx sea materialista no implica que sea científico. Por otro lado, las falacias informales implican argumentos que pueden ser válidos, pero que no son una buena respuesta en la discusión.
es decir, no justifican lo que se busca sustentar no por su estructura lógica, sino por su contenido y el propósito del argumento. Por ejemplo, los argumentos circulares como el aborto es malo porque está mal. En otras palabras, es malo porque es malo. Si lo analizamos lógicamente, es válido pues básicamente dice que X es igual a X, pero la respuesta es insatisfactoria para sustentar la posición que se busca. Ahora, veamos algunos ejemplos de las falacias informales más comunes que podemos evitar si queremos sustentar correctamente una posición. La falacia de generalización apresurada ocurre cuando concluimos algo muy rápido y sin evidencia. A diferencia de las inducciones que usa la ciencia, esta es una inducción sin pruebas suficientes. Si has escuchado alguna vez de la homeopatía, está basada en esta falacia. Samuel Hahnemann inventó esta práctica al darse cuenta que la medicina extraída del árbol de la quina causaba los mismos síntomas que la enfermedad que curaba. En una generalización apresurada, concluyó que las sustancias que causan ciertos síntomas pueden curar enfermedades que tengan los mismos síntomas. Sin embargo, que esto se haya dado en el específico caso de la medicina del árbol de la quina no implica que puede ser aplicado a cualquier otro caso. Luego tenemos la falacia del arenque rojo, que consiste en distraer a nuestra contraparte del verdadero asunto que se está discutiendo al introducir un tema que, aunque relacionado, no responde lo que se está deliberando. Por ejemplo, si estamos discutiendo la efectividad de la medida del pico y placa y tenemos evidencia basada en estudios que afirma que la medida a largo plazo no es efectiva y nuestro oponente decide defenderla indicando que la mayoría de limeños están de acuerdo con su implementación, está argumentando bajo la falacia del arenque rojo. Esto porque su argumento distrae del tema discutido, la efectividad de la medida, hablando sobre quiénes están a favor en lugar de si funciona o no. Finalmente, la falacia del hombre de paja ocurre cuando presentamos la posición de nuestra contraparte de una manera distorsionada para que sea más fácil refutarla. Por ejemplo, la teoría de la evolución dice que no somos diferentes a los simios. Somos diferentes a los simios al ser más inteligentes. Entonces, la teoría de la evolución es falsa. Si la primera premisa fuese correcta, sería un buen argumento contra la teoría de la evolución. Sin embargo, eso no es lo que postula esta teoría, que en realidad afirma que somos parientes lejanos de los simios, no que no somos diferentes a ellos. Así, se está refutando a un hombre de paja que en realidad no es nuestro oponente, pues no es lo que en realidad está argumentando. En conclusión, la lógica estudia la validez de nuestros argumentos y nos ayuda a conocer si tenemos buenas razones para creer lo que creemos. ¿Y tú, has usado una falacia alguna vez para intentar sustentar tu posición? Entérate de más sobre las falacias en enterarse.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver más videos como este.